Lo dijo en la primera hora. A ver, entremos en materia, ¿les parece? Y vamos a seguir en consonancia con el diálogo que mantuvo Belkis sobre la situación de la provincia de Carchi. Es una situación complicada porque el gremio de la transportación decidió optar por una medida de hecho que jamás será lo deseable. No es lo deseable en función de la necesidad de mantener la activación económica, la dinamización de la economía, el transporte, que es parte justamente de esa dinamización. Momentos en los cuales evidentemente tratamos de recuperarnos, enfrentamos la pandemia del COVID-19, pero hoy estamos enfrentando la otra pandemia que es la inseguridad. O sea, salimos de la pandemia planetaria del COVID-19, de la cual Ecuador no se pudo abstraer, y entramos a la pandemia de la inseguridad. Es otra suerte de quédate en casa lo que estamos viviendo. Otra suerte de quédate en casa. Y los transportistas del Carchi, a los cuales entiendo se han adherido gremios de otras provincias, habrá que ver y monitorear durante el día la magnitud de estos anuncios, han optado por llevar adelante una paralización que, como digo, no es lo deseable. Tenía yo acá, he pasado, creo que he pasado otro chat. A ver, le voy a pasar al equipo. Tenía yo acá unas referencias que también las quiero utilizar en el comentario. He pasado otro chat sin querer, para que vean que uno también se equivoca. A ver, ya le estoy pasando al chat. Eso también para que nos ayuden y poderlo poner en la pantalla, para que le pasen a Diego y a Roberto Carlos, que es justamente la carta emitida por el Comité Empresarial Ecuatoriano, que le estaba buscando y no la encontraba, y resulta que le había pasado otro chat. Aquí la tengo. Ok. Le pido por favor al equipo que le pase a Roberto Carlos y a Diego los dos últimos artes que acabo de, no artes, los dos últimos comunicados. Es un comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano sobre lo que está pasando en la zona de frontera. Empecemos primero con la respuesta del gobierno. Ayer a las 9:00 de la noche hubo la publicación de un comunicado por parte del gobierno a través de varios ministerios. Pongamos el primer comunicado, la primera página del comunicado, don Robert, don Diego. Ahí está. Esto con fecha de ayer se publicó después de las 9:00 de la noche en la cuenta de ex antes Twitter del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Gobierno Nacional, Policía Nacional y Fuerzas Armadas refuerzan el control en ejes viales y carreteras a escala nacional para combatir la inseguridad. Esa es la respuesta que nos da el gobierno. ¿Ya? Dice que la Policía Nacional, empecemos por ahí, por los argumentos del gobierno. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizan constantes operativos y patrullajes en más de 30 arterias viales a escala nacional, dice. Con especial atención en las provincias de Guayas, Distrito Metropolitano de Guayaquil, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Carchi. El trabajo de la fuerza pública se ejecuta en plena coordinación con los Ministerios del Interior, Transporte y Obras Públicas y Gobierno. Para fortalecer la seguridad en los ejes viales, se implementaron corredores logísticos, controles integrados fijos y equipos móviles para el patrullaje, despliegue y reacción al combate al crimen organizado, con el propósito de reducir y evitar delitos como tráfico de armas, drogas y explosivos, trata de personas, minería, vigiato, asalto y robo a vehículos de transporte pesado, particulares, transporte público, entre otros. Ya nos presentan las clásicas estadísticas para decir que sí están trabajando. 1,101 operativos del eje vial seguro dentro de 30 tramos priorizados en vías estatales, 196 operaciones en la zona del puerto de Esmeraldas, 475 operaciones en la zona de puertos de Manabí, 472 operaciones en la zona del puerto marítimo de Guayaquil,
364 operaciones en la zona de Puerto Bolívar, 22 operaciones en la vía Ibarra-Tulcán, sector La Paz, 654 operaciones en la vía Quevedo-Santo Domingo y la zona del bypass de Quevedo. No dice wow, ¿no? 1,861 operaciones en la vía Santo Domingo Esmeraldas. Entonces dicen, con motivo de incrementar los niveles de seguridad en el Ecuador, el Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Policía Nacional, elaboraron la primera política pública nacional para el control operativo del tránsito con enfoque de seguridad ciudadana y protección interna. El documento se alinea a instrumentos de planificación local e internacional y articula a las instituciones con competencia en el control del tránsito. Bla, 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 se implementa un programa integral de seguridad, presenta más resultados. Póngame la otra página, por favor, del comunicado. La otra página, esa misma. Esa es la otra página del comunicado. Comunicado de dos páginas, para presentarnos lo mucho que trabajan, ¿no? Las estadísticas. Luego dice, resultados de las actividades explicadas, se han aprendido 13,259 municiones, explosivos, armas blancas, drogas, celulares, bla, 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 bla. Y se han detenido a cientos de individuos en el cometimiento de actos contrarios a la ley. Gracias. Digo, eso estadísticamente suena espectacular. Entonces uno mira ese comunicado y dice, wow, cómo trabajan, realmente nos están garantizando la seguridad, están deteniendo a los delincuentes, están incautando las drogas, hay control en carreteras, que las carreteras priorizadas, que no sé qué. Bueno, si es así, si es tan hermoso como plantea el gobierno, ¿por qué los transportistas se paralizan? ¿Por qué están planteando la necesidad de acciones de seguridad más efectivas? ¿Por qué piden la militarización de las carreteras? Hay carreteras que se han convertido en vías de terror y no por los siniestros de tránsito, sino por el riesgo a que uno le asalten. Y vayan y pregunten a la gente que transita por el bypass de Quevedo, que es larguísimo, que permite agilitar el paso para no ingresar a Quevedo, una obra que era necesaria. Se va de Santo Domingo, pasa a Buena Fe. Antes de llegar a Quevedo se encuentra con el bypass y para no entrar al tráfico de Quevedo se mete por el bypass. Vayan y pregunten a los transportistas qué está ocurriendo en el bypass de Quevedo. Pero acá nos dicen que están trabajando y nos presentan unas estadísticas espectaculares. Tenemos el comunicado del Comité Empresarial Ecuatoriano. Perfecto. Vamos con ese comunicado. Ese era el primero que quería presentarles, pero le había pasado otro chat. Fecha 18 de octubre. Es un comunicado del sector empresarial, para que no digan que son solo los transportistas. Porque aquí se asume que es solo un sector que quiere paralizar el país, que no sé qué. Pero aquí están los empresarios. Comité Empresarial Ecuatoriano, Andinatic, Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga Logística, etcétera. Carta del 18 de octubre. La semana pasada nomás. 3 días después de la segunda vuelta electoral dirigida al señor presidente de la República que decidió irse al Perú. Tenía que pegarse el último viajecito del señor presidente. Mientras acá estamos debatiéndonos entre la posibilidad de los apagones y esta paralización de los transportistas. Dice, el Comité Empresarial Ecuatoriano y los gremios nacionales de transporte pesado con FETRAPE, CONATRAPE, CEET, Andinatic, de manera conjunta, hemos analizado la grave crisis de inseguridad por la que atraviesa el país y hemos coincidido en la necesidad de exigir medidas urgentes para salvaguardar la integridad y la vida de las personas, así como precautelar el cabal desarrollo de la cadena logística, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo a nivel nacional. Creemos firmemente que paralizar al país no debe ser opción. La semana anterior ya lo advertían los empresarios. Sin embargo, ningún ciudadano debe arriesgar su vida en el desarrollo de sus actividades cotidianas. No puede ser desconocido para usted, dicen al presidente Lasso, que los sectores productivos, incluyendo el del transporte de carga pesada, se encuentran gravemente afectados por asesinatos, secuestros, extorsiones, robos y otras tantas muestras de violencia por lo que las acciones no pueden esperar un día más.
Pero nos presentan unas estadísticas que a uno le dejan boquiabierto. Pero las contrastamos con esta comunicación, donde siguen señalando que la inseguridad está provocando dificultades en los sectores productivos. Asesinatos, secuestros, extorsiones, robos y otras tantas muestras de violencia. Hoy de manera conjunta, la semana anterior, irrespetuosa, amparados en el estado de excepción vigente, que otra vez no sirve para nada. Acudimos a usted a fin de que disponga de manera inmediata, y le ponen con mayúscula en el comunicado. 1. Militarización de las entradas y salidas de los siguientes puertos: Contecón, Autoridad Portuaria de Guayaquil, INARPI, Naportec, Fertiza, Andipuerto y Pozorja, el puerto de aguas profundas de Pozorja. Póngame la otra página. 2. Estricto control militar en las siguientes vías: Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, Aloac, donde dicen que tienen controles, pues ahí está. Los empresarios y los transportistas están hablando. Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo, Aloac. Guayaquil, Naranjal, Machala. Guayaquil, Payatanga, Riobamba, que por cierto, esa carretera entre Payatanga, digamos, la carretera de Colta hasta Cumandá, Colta, Payatanga, Cumandá, Bucay, es un desastre. La han dejado destruir. Era una carretera de primer orden y por falta de mantenimiento en los últimos años dejaron que se destruya, y sobre todo el tramo de Payatanga a Bucay es un desastre. Aloa, Pifo, Papayacta, Aloa, Cusubamba, Cayambe, Guayaquil, Santa Elena, Guayaquil, Isla Trinitaria, Santo Domingo, Anillos Viales, Paso Lateral de Quevedo. Vale destacar que estos controles deben ser constantes y permanentes. Seguro que usted comparte las preocupaciones expuestas, agradecemos la atención que se sirva a brindar a la presente, no sin antes enfatizar nuestros sentimientos de alta consideración y estima. Firma el comunicado el economista Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y además los presidentes de las otras federaciones. En este mismo documento, en esta página, Fernando Ortiz Villacrés, presidente ejecutivo de la Confederación Ecuatoriana del Transporte, Confetrape y otros dirigentes de la transportación. Gracias, caballeros. Ya no es ISA, ya no es la CONAIE, ya no es la FEINE, ya no es la FENOCIN, ya no son los indígenas anarquistas, no, ya no son ellos, porque así los tratan. Ya no son los indígenas anarquistas, ya no son los anarquistas, son los empresarios. Ya no son los transportistas, que solamente quieren prebendas, dicen algunos. Son los empresarios. Es el Comité Empresarial Ecuatoriano. Sector en el cual no hablo yo del gremio llamado Comité Empresarial, sino del sector empresarial en su conjunto. En el sector empresarial, si ustedes conversan con los empresarios, hay una profunda decepción con el gobierno del presidente Lasso. Yo he conversado con algunos empresarios de los gremios y empresarios de fuera de los gremios que no hacen vocería pública por la naturaleza de sus actividades. Ustedes conversan y tienen una decepción tremenda con el gobierno del presidente Lasso por este tipo de situaciones. ¿Qué van a decir ahora aquellos que siempre tratan de ocultar las torpezas, las ineficiencias, las ineficacias en la política pública de cosas importantes como el tema de seguridad? Y que se ponen bravos porque asumen que cuando uno hace esta crítica o se hace eco de esta situación, automáticamente le está haciendo el juego a. Porque para todo meten las diferencias políticas. Aquí no se entiende que hay cosas que van más allá de las diferencias políticas e ideológicas. Y es trabajar por el país. Y son los empresarios que ya le advirtieron la semana anterior al presidente de la República sobre la necesidad de militarizar las carreteras, y no basta con ese comunicado larguísimo que publicaron ayer. Tampoco basta con lo que dice la policía. Póngame el comunicado de la Policía Nacional, tenga la gentileza. Es un comunicado de la Policía Nacional. Reforzamos la seguridad en ejes viales a nivel nacional, dicen los señores de la Policía Nacional. Ayer, 25 de octubre.
Enfocados en mitigar las acciones delictivas en las carreteras del país, se han fortalecido las actividades operativas mediante presencia policial y controles a vehículos, motocicletas y personas, a fin de brindar una respuesta inmediata ante alertas que puedan atentar contra la seguridad de conductores, pasajeros y usuarios. Estas operaciones de control del flujo de tránsito se desarrollan en puntos priorizados de las provincias de Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí, Guayas y el Distrito Metropolitano de Guayaquil, para garantizar la seguridad ciudadana, el libre paso vehicular, así como de las actividades económicas en esta zona. La Policía Nacional del Ecuador mantiene el compromiso de velar por el bienestar de la ciudadanía mediante acciones estratégicas, preventivas y permanentes que permitan contrarrestar la inseguridad y la delincuencia en territorio. Gracias. Estoy poniendo voz de cadena nacional más o menos. Lectura de cadena nacional. Digo, si es tan maravilloso, ¿no? Operaciones de control del flujo de tránsito se desarrollan en puntos priorizados, dice, de las provincias de la provincia de Carchi. ¿Por qué se paralizan los carchenses? Lo hacen de locos. ¿Saben ustedes lo que significa un día de paralización para los sectores productivos de este país? Un día de paralización. Las pérdidas en materia económica para cualquier sector del país. Pero al mismo tiempo, ¿saben lo que significa transitar por las carreteras con el riesgo de que les pongan obstáculos en carreteras abandonadas, no puedan pasar y son presas de asaltos, de secuestros, hasta de asesinatos? Si ustedes ingresan a las redes sociales, ustedes van a encontrar permanentemente videos y referencias de lo que está pasando en el bypass de Quevedo. Gente que ha grabado el momento que han colocado ahí obstáculos, llantas, palos, piedras, cortan los árboles y los tiran ahí para evitar el paso de los vehículos y proceder a asaltarlos. Eso no reconocen en los comunicados del gobierno, que pueden sonar muy bonito. Ah, uno lee el comunicado, están haciendo algo, pero entonces los transportistas son los locos o los empresarios son los locos. ¿Sí se dan cuenta? Pero de esto no se discute. Y su presidente decidió irse a Perú a celebrar un nuevo aniversario de la firma del Acuerdo de la Paz, en el lujo socialista que juró vender cuando era candidato. Así nomás. No se entiende el sentido de urgencia, no se entiende el sentido de prioridad que tiene este país. Y la seguridad, aunque yo repita como catarnica cada rato, permanentemente, es una prioridad. Y sobre esa seguridad, el gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Se va a ir por la puerta trasera de Carondelet al cumplir 30 meses de administración sin garantizarnos a los ecuatorianos un mínimo de seguridad, sobre lo cual inclusive los sectores productivos se han visto claramente afectados. Vayan, hablando de seguridad, vayan y pregunten a los esmeraldeños, ¿no? Vayan y pregunten a los esmeraldeños. Vayan a preguntar qué pasa con los locales comerciales del sector de Las Palmas, una zona que fue regenerada hace algunos años, que se supone que esa regeneración iba a servir para atraer turistas, para el movimiento económico de una provincia históricamente abandonada y empobrecida. Resulta que ahora tienen que cerrar los locales comerciales mucho más temprano por el temor a la delincuencia, y hay gente que ha tenido que cerrar indefinidamente sus locales por el terror y el temor a los extorsionadores, a los vacunadores, como les dicen. Pero no, más importante es pelearse a nivel político y repetir la vieja confiable y no asumir responsabilidades directas. ¿Cuál va a ser la respuesta ahora frente a las demandas de los transportistas y de los empresarios sobre la situación de seguridad? Y hablando de prioridades, estoy listo. Estamos listos acá, vea. Don Robert, don Diego, ya estamos listos, ¿no? Aquí tenemos, vea. Estamos listos para los racionamientos. ¿Qué tal? Estamos listos para los apagones. Listísimos. Listísimos. ¿A dónde nos están llevando? Nos están llevando al siglo pasado. Ya no se alistan los apagones. Póngame el comunicado del SENACE, el extracto del comunicado del SENACE. Ya, ese extracto, cito la fuente porque fue marcado así por mi colega María Gracia Costa,
Esto se hizo viral ayer. Resulta que es un comunicado interno del Operador Nacional de Energía, SENACE, dirigido al Ministerio de Energía y Minas. En la parte pertinente, voy a leer todo lo que dice notificación. Por lo expuesto, porque es un comunicado con varios temas. Luego de la evaluación de la delicada situación presente en el abastecimiento de la demanda de electricidad del país, contenida en el informe de sustento que se adjunta a la presente, conforme a lo referido en el artículo 13 de la regulación 004-20 codificada, y considerando que las reservas energéticas almacenadas en los embalses se encuentran en descenso y en valores muy próximos a los mínimos requeridos para mantener la continuidad del servicio eléctrico, abro paréntesis, leyendo eso, me transportaron al gobierno de Durán Ballén. Me hicieron acordar de la hora sixtina y de los apagones. Cierro paréntesis. SENACE, dice, el Operador Nacional de Energía es SENACE, determina que en aplicación de lo dispuesto en la regulación número CONELEC 001/05, por si acaso el CONELEC ya no existe, era el Consejo Nacional de Electricidad, por el 05 me imagino que es una resolución del 2005. Imagínense ustedes cómo nos han llevado al pasado. Es necesario dar inicio al periodo de racionamiento. El SENACE le dice al Ministerio de Energía que es necesario iniciar el periodo de racionamiento en el sistema eléctrico ecuatoriano, que de no presentarse mejoras en los aportes hídricos de las principales centrales, particularmente en la cadena Mazar Paute Sopladora, entraría en vigencia a partir del 26 de octubre del 2023, de hoy, para lo cual se solicita el aval del Ministerio de Energía y Minas y sobre cuya base SENACE procederá a la notificación del periodo de racionamiento y de la respectiva aplicación del plan de contingencia vigente a los participantes mayoristas del sector eléctrico. Gracias. Nos llevaron al pasado. Aquí pueden darnos 50,000 millones de explicaciones. 50,000. Pueden decirnos que sí, que el estiaje, que el fenómeno del niño, que los recursos, que la planificación. ¿Saben qué? A mí no me va a quitar nadie eso de la cabeza. Ya vamos a hablar con José Pilella ya mismo, que es especialista en materia eléctrica, para hablar un poquito sobre este tema. Pero a mí no me van a quitar de la cabeza el hecho de que sobre esto no se prepararon. Más importante fue disolver la Asamblea Nacional, bronquearse con los otros sectores políticos, hablar de cualquier cosa. Funcionarios que en lugar de dedicarse a su trabajo se dedican a tuitear hablando de política, diciendo que dejan un país en marcha. Más importante es eso, ¿no? Y no haber planificado con antelación medidas que le permitan a este país enfrentar la situación del estiaje. Ayer, por ejemplo, gracias Esteban, hubo cortes de energía programados en 3 provincias. Ayer. Y analistas consultados, esta me parece que es una nota de Diario El Universo. 2 analistas consultados por el diario señalaron como inminentes los racionamientos de energía, ya que los niveles de los embalses Mazar y Amaluz están al límite mínimo técnico operacional. Cuando yo era reportero de noticias, desde el tiempo de Durán Ballén, uno de los clásicos de la cobertura de periodística era ir permanentemente al CONELEC, al SENACE, o ir a Paute y ver cómo estaba la cota. Sabiendo que la cota no puede bajar de 1,900 y pico metros sobre el nivel del mar, porque de lo contrario hay el riesgo de apagones. Volvimos a hablar del embalse, de la cota, de la falta de lluvias. ¿No se supone que construyeron Mazar para almacenar agua en épocas de lluvias y evitar que ocurran racionamientos? Para eso era, ¿no? ¿Qué tal? Pero están en otra onda. Prefieren irse al Perú a celebrar el aniversario de la firma de la paz y no entender el sentido de urgencia y la importancia de lo que estamos enfrentando los ecuatorianos y ecuatorianas. Así nomás. 7:05 en la mañana, cierro el comentario. Acá me dice, bypass de Quevedo, me dice Andrés, tierra de nadie. Lo mismo la vía Las Mercedes, los bancos. ¿Alguna vez han ido por la vía Las Mercedes, los bancos? Yo sí conozco esa vía. Es una vía que está abandonada
Es una vía que no está iluminada, es una vía que hace rato no la reparan y termina siendo una vía que permite enlazar Santo Domingo de los Áchilas con la provincia de Pichincha a través del noroccidente. De Santo Domingo usted toma la vía Las Mercedes y sale a Los Bancos. Y de Los Bancos son 100 kilómetros hacia Quito por el noroccidente. Y esa vía se utiliza sobre todo cuando hay dificultades en Aloac Santo Domingo o por el tema del tráfico. Hablando del abandono de las vías. Así, no más. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.